de toda nuestra programación las 24 horas del día. Sonorama, la gran señal nacional. En Sonorama, a primera hora. Con 35 en la mañana, le envío un abrazo al buen amigo Ricardo Rivas, que me escribió a través del Twitter. Me comenta que se cerraron muchos puntos de vacunación y por eso se notan filas. Al parecer, despidieron 140 médicos que estaban vacunando. Esto sucedió el 31 de diciembre. Traslado este comentario a nivel público para, obviamente, socializarlo con nuestra audiencia y seguramente, ojalá esperar una respuesta por parte de las autoridades del Ministerio de Salud en torno a esta alerta que acabo de recibir a través del Twitter. Le doy el buenos días al señor ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir con usted. A usted, ministro, que tenga un feliz 2022. Gracias por atendernos en la jornada de este martes 4 de enero del nuevo año. Quisiera primero que usted haga una evaluación de diciembre. Diciembre, que es un mes que tiene sus propias complejidades, sobre todo en el tema social. ¿Cómo se canalizó el tema navideño, las donaciones, tratar de evitar la presencia de mendicidad en las calles y tratar de llegar justamente con asistencia a las personas que menos tienen? ¿Cómo evalúa usted el mes de diciembre en ese rubro, ministro Bernal? Bueno, Fabricio, primero también permítame enviarle un abrazo por este nuevo año 2022. Les pido que todo lo que le pase a los ecuatorianos en general sea positivo, como lo que hemos venido viendo en los últimos 6-7 meses, que más allá de las discrepancias en el marco de la política pública, han sido mejores días para los ecuatorianos. Mire, Fabricio, el tema social forma parte de una política pública trascendental en el gobierno del encuentro, dispuesto por supuesto por el presidente de la República. En el mes de diciembre, usted bien cita, existen circunstancias particulares que siempre someten a una mayor exigencia por parte de un ministerio, más aún el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Lanzamos el proyecto denominado Solidaridad sin Mendicidad. Esto buscaba tener acciones de contención. En un principio nuestro objetivo, la contención, estaba en 100.000 personas, llegar a un contacto de 100.000 personas como parte de un esfuerzo interinstitucional focalizado en donde se expulsa, para llamarlo así, el trabajo infantil, por ejemplo, las provincias de la Sierra Centro. Llegamos a cubrir casi 160.000 personas en el marco de contención. ¿Qué significa esto? Logramos llegar con actividades lúdicas, de sensibilidad, actividades de reflexión que pueden tener padres y madres de familia que ponían en peligro a sus hijos, motivados por las épocas para generar mendicidad y trabajo infantil. Usted me dirá, como un colega suyo, bueno, sí, pero si es que están saliendo para buscar un recurso, ¿qué alternativa le da? Efectivamente, por eso es que nosotros de manera paralela manejamos una entrega masiva justamente en los sectores en donde habíamos identificado, acorde a las evidencias mostradas por el Ministerio, que son ciudades, sectores, parroquias, comunidades expulsoras, reitero, de niños y niñas para hacer trabajo infantil, o por sus padres, que es una realidad penosa y que lo han sabido reconocer los propios padres, inclusive cuando se logra recuperar de los derechos de salud, de educación, de bienestar de los niños, como me pasó en Rumiñahui, un padre de familia que formaba parte del acto formal, Fabricio, rompió el llanto, no pudo continuar con su exposición y luego en informalidad me decía, ministro, no puedo creer a lo que yo expuse a mis hijos. Entonces, cuando nosotros generábamos o seguimos generando esa sensibilidad de ese dólar, que usted y yo tal vez también lo hicimos, quizás no estamos apoyando a ese niño, sino a una mala costumbre o quizás a una irresponsabilidad de un padre o madre de familia que usa a los niños para esto. Y lo peor, quizás se usa también para aquellas mafias o micromafias que la Fiscalía General del Estado está investigando, en donde también se alquilan niños.
es un tema muy grave en el cual obviamente tienen otras competencias. En lo que a nosotros respecta, tomamos decisiones sumamente fuertes, se generó una ampliación de cobertura 6 veces más grande, reitero, que la del año 2020, obviamente en un año con menor consideraciones con el tema pandemia, más allá de los últimos rebrotes, pero que nos ha permitido montar una política pública social mucho más sólida, Fabricio. Eso como un tema particular de diciembre, sin perjuicio del lanzamiento de la tabla de pensiones alimenticias mínimas, que fue literalmente un regalo navideño para esa población adulta mayor que teniendo una deuda histórica, adulta mayor vulnerable. Hay que tener esa particularidad, que venía teniendo una deuda histórica que no se había cumplido durante muchos años y que el Ministerio tomó la decisión de entregarles lo que por ley les corresponde. Claro, yo le preguntaba de diciembre justamente por la propia naturaleza del mes y porque en su momento se había generado una política pública que hubiese sido muy interesante que se mantenga en el tiempo. Yo recuerdo que hace algunos años había un programa llamado Navidad sin mendicidad, que digo, puede llamarse como sea el programa, pero yo parto del concepto. Tratar de evitar que, por ejemplo, en el caso de las carreteras, los niños o los adultos mayores salgan a la carretera a pedir un juguete o un caramelo, con el riesgo incluso que implica que estén en las carreteras, y más bien llegar a las comunidades indígenas o los sectores más desposeídos con esas donaciones. Por eso justamente era mi pregunta, y saber si eso ha sido retomado, se va a retomar y se va a mantener en el tiempo, ministro. Sí, Fabricio, ha formado parte de este gran proyecto denominado Solidaridad sin Mendicidad. Bien dice usted, yo soy de los que asimilo mucho los buenos conceptos que vienen de periodistas que reflexionan de manera paralela con el entrevistado para que la ciudadanía tenga la mejor información. Yo comparto que semánticamente, llámeselo como se lo llame, la intención es de que se logre reducir esa peligrosidad que existe en las calles. Por ejemplo, Fabricio, en esta vez estuvo involucrado la CTE, la ANT, para generar acciones rígidas, fuertes, y que efectivamente así lo ha informado a estas dos instituciones, para con aquellos choferes que paran en la vía. 48 niños y niñas tuvieron un accidente en el año 2020. En esta ocasión hubo conatos, no hubo los accidentes, es decir, hubo un peligro, hubo algún tipo de alerta, pero no hubo un accidente como tal, lo cual muestra que sí se amplió el radio de cobertura, pero lo importante es ir a lo profundo, Fabricio, a lo macro, porque cuando tenemos grandes males en el Ecuador, en donde por encima del 35% tenemos pobreza y pobreza extrema, cuando tiene una desnutrición crónica infantil que bordea el 27.2%, la segunda más alta de la región, cuando nunca ningún presidente había hablado de este tema tan lacerante para el futuro del Ecuador. Imagine usted, un Ecuador con desnutrición crónica infantil en 15 años, si no hacemos nada en este momento, 1/3 de la población que haya sufrido, y con las enormes consecuencias que tiene esto. Un Ecuador que tiene 311.000 niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil, lo que quiere decir que ni así cuadrupliquemos, quintupliquemos los presupuestos de cobertura social del ministerio, podríamos lograr a tener acceso a todos esos niños, niñas y adolescentes. Un Ecuador con esa realidad social, lo que requiere es una política económica paralela fuerte, como el haber creado 290.000 fuentes de empleo en lo que va del gobierno del encuentro. Porque eso al final del día, Fabricio, es concomitante para la reducción de todos estos males. Con un padre de familia con un empleo adecuado, tiene reducción de mendicidad, de trabajo infantil, reducción de la desnutrición crónica infantil, reducción de la inseguridad, reducción de la pobreza, reducción de la migración. Por eso es que la política social jamás puede estar desprendida, y por eso nosotros hemos impulsado varios proyectos que además lo dijimos en campaña, porque es un gobierno que lo que dice lo hace, lo que promete lo cumple, así que estamos en ese camino y Dios mediante seguimos reforzando esto en el 2022. Acá recibo una pregunta de uno de nuestros oyentes. Dice, si habla de la mendicidad infantil y mafias, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa con esas mafias? ¿Es posible desarticularlas? Aquí se mencionan, por ejemplo, a ciudadanos extranjeros que muchas veces se aprovechan justamente de la vulnerabilidad de los niños o las niñas y los utilizan dentro de esas mafias. ¿Cómo desarticular esas mafias, ministro? A ver, hay temas que son de competencias específicas, ¿no? Usted comprenderá que lo nuestro es un tema de política social
abierta. De hecho, hago un paréntesis para responder a la pregunta, nunca la rehuyo, pero la complemento. Cuando hablamos de personas extranjeras, hoy vivimos una oleada migratoria que es lacerante para América Latina, pero que hay que asimilarla. Promedian alrededor de 6 millones y medio de venezolanos que han salido, y nuestro país, Fabricio, bordea 470.000 venezolanos en el Ecuador, lo cual quiere decir que usted cuando realiza una política pública no la realiza para los 17 millones y medio de ecuatorianos, la realiza probablemente para 18 millones de seres humanos, personas, mujeres y hombres que viven y conviven en esta sociedad, porque no podemos extraernos de la demanda que existe de ese sector. También exigen seguridad, también exigen trabajo, también exigen seguridad social, salud, educación, protección, y también generan a su vez trabajo infantil, también generan a su vez mendicidad. Es una realidad lacerante, pero que tenemos que vivirla. Esa solución no está en manos de cuánta política social hace el ministerio o el gobierno del encuentro del presidente Lasso. Quizá esa política social está emprendida en cuanto cambie el gobierno del país amigo Venezuela, país hermano de Venezuela, y eso debemos los dos reflexionar en esa línea. Por lo tanto, lo que sucede en las calles, efectivamente, de acuerdo a la identificación, la evidencia, la derivación que hemos hecho como Ministerio de los Niños y Niñas, nos ha permitido ampliar la cobertura. 4.300 niños estuvieron dentro del marco de protección para reinsertar su derecho laboral, su derecho social, educativo, su derecho de salud, y existen 311.000, lo cual quiere decir que no, el esfuerzo institucional no alcanzaría, es apenas el 1.3%. Ahora incrementamos a casi 7.000 niños y niñas. No está mal, pero tenemos que entender que la política va más allá. La política pública va para generar un empleo a aquel padre de familia de sus niños y niñas para que evite esta problemática. Con respecto a la pregunta y en lo puntual, es sencillita. No, eso es un tema de la Fiscalía General del Estado. Pero hay denuncias, se han planteado denuncias. O sea, la cosa es que para que la Fiscalía actúe, también hay que impulsar denuncias. Yo pregunto si, por ejemplo, el ministerio que usted lidera ha presentado denuncias o alguien ha denunciado esas mafias. Fabricio, hemos evaluado de manera conjunta, inclusive con la Fiscalía, pero no crea que solo por denuncias tiene que actuar la Fiscalía General del Estado. Usted es un periodista acucioso y sabe que de oficio puede actuar la Fiscalía cuando existen realidades que han sido analizadas en medios de comunicación, que nosotros las hemos exteriorizado, que nosotros hemos trabajado directamente en cada provincia, en cada distrito, en cada zonal, con las autoridades, con la gobernación. Cuando fui gobernador de la provincia, en el Azuay, cuando fui gobernador, antes de ser ministro, tuve sendas reuniones con la Fiscalía General del Estado valorando efectivamente hechos no solamente de carácter de trabajo infantil, sino también delincuenciales que pasan en las esquinas de nuestro país. Y en esa evaluación, en ese marco, se analizaba esta realidad, pero las competencias son exclusivamente de la Fiscalía General. Ministro Bernal, acá por ejemplo me escriben un aporte sobre lo de diciembre, gracias. Me dicen que en el Cantón Mejía se realizaron jornadas en las comunidades, sobre todo rurales, para evitar que las personas salgan a la avenida de 35, es decir, la Panamericana, que conecta Quito, Mejía, Santo Domingo. Dice que en Mejía se aprobó hace un par de meses una ordenanza para erradicar la mendicidad y el trabajo infantil. Es el segundo cantón en el país en tener una ordenanza, primero es Manta, en Manabí, porque desde el gobierno nacional ha faltado justamente políticas propias para impulsar este tema de la erradicación de la mendicidad. ¿Qué comentario le merece este dato que me acaban de pasar, ministro? Perfecto comentario, porque además le debo mencionar que uno de los alcaldes que formó parte del lanzamiento de la campaña que hicimos en el Parque de la Carolina fue el alcalde de Mejía, quien además se comprometió en realizar acciones integradas. Si hubo acciones ahí y acá en la ciudad capital y en la ciudad de Guayaquil y en la ciudad de Cuenca, en la ciudad de Ambato, en la ciudad de Manta, en la ciudad de Latacunga, en la ciudad de Loja, fue con acciones integradas. Suscribimos un convenio con el AME, porque además se debe impulsar que efectivamente haya responsabilidad legislativa por cada jurisdicción. Las acciones de Mejía, las acciones de contención, son acciones articuladas. Le mencionaba que habíamos llegado, mire, estaba revisando mientras escuchaba su pregunta, el dato parcial, hasta el 26 de diciembre habíamos llegado a 110.000 personas como parte del acceso. No lo hacemos solo el MIES, lo hace toda
la institucionalidad pública, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, también los municipios. Y esto nos ha permitido de que efectivamente se realicen actividades de contención. Hoy por hoy tenemos un mayor número de niños a los cuales han podido ser rescatados, ubicados en actividades lúdicas de contención, recuperar su sistema educativo a través del Ministerio de Educación, sus chequeos a través del Ministerio de Salud. Es decir, hay datos que son importantes. Siempre va a ser necesario hacer algo más, Fabricio. Como le dije, pongamos en el ejemplo de que hoy tomamos la decisión usted y yo y el estimado amigo que nos acaba, o amiga que acaba de escribir. Quintupliquemos el presupuesto del ministerio. Igual, lograremos llegar al 6, 7, 8%, 9%. La realidad económica del Ecuador es la que hay que darle la vuelta. Hay que generar oportunidades de empleo. Eso concomitantemente, para no ser reiterativo, disminuye esos graves problemas que con ustedes nos analizado en esta gran entrevista. Ministro Bernal, dejemos entonces diciembre y hablemos de la proyección 2022. ¿Cómo se proyecta en el ámbito de la inclusión económica y social este año? Por ejemplo, tema de bonos de asistencia social a los que menos tienen. A ver, le voy a dar un resumen rápido de 3 o 4 temas que son fundamentales. Tema bonos, efectivamente vamos a tener un incremento. Haremos una inclusión de no menos de 110,000 núcleos familiares. Habrá alguna reducción también, como la hubo ahora en el mes de noviembre, en donde forma parte de este proceso de actualización, que todos los ecuatorianos sabemos que ahí todavía existe gente que, aunque no necesitándolo, recibe el abrazo social del gobierno del encuentro. Y sin embargo existe gente que necesitándolo está fuera. Ese es el trabajo que me ha dispuesto el presidente Lasso y que venimos realizando. En el primer cuatrimestre iremos anunciando los incrementos. Yo mismo me permitiré remitir a todos los medios, a usted, para que informe a la ciudadanía sobre este particular. Segundo, vamos a trabajar a profundidad en lo que ya nos hemos comprometido. Hoy nomás tengo, luego de su entrevista, una reunión para revisar cómo han avanzado los procesos y procedimientos para la adopción de 9 meses, que es la misma temporalidad de gestación natural. Por lo tanto, ese tiene que ser un tema evidenciado, evaluado en los próximos meses, en este año, como el cumplimiento pleno de ese acto noble que es la adopción en el Ecuador, que deje de durar 3 años, 4 años y sea 9 meses, como nos hemos comprometido. Tercero, se viene algo que es importantísimo y que estaremos lanzándolo en el mes de marzo, de acuerdo a la programación del Ministerio, el proyecto denominado Vivo Joven, que esto no es sino un sector, buscar establecer un sistema de voluntariado social. Fabricio, tenemos nuestra edad usted y yo, pero cuando fuimos jóvenes, adolescentes, teníamos grandes sueños, y quizás en el suyo fue igual al mío, irnos a África, a ayudar a los niños. Lo que le queremos decir a ese joven es: no te vayas a África, ven a Guano, ven a Chimbo, ven a Chauche, en mi provincia de la Suay, ven y ayúdanos en el Coca, donde que existe un deslave. La intención es generar voluntariado abierto. De esta forma, tener un compromiso de la juventud ecuatoriana, juventud no solo generacional, también de espíritu. Y ese tipo de voluntariado va a ser el más grande y mayor voluntariado de la historia de este país. Estamos trabajando profundamente en este proyecto, que va a ser uno de los más ambiciosos que el gobierno del encuentro, a través del ministerio, entregue al país como parte de ese cumplimiento de lo que se dice se hace. Y en ese contexto, Fabricio, obviamente, más allá de las actividades continuas, recurrentes que tiene el ministerio y que tienen que continuar, hay un proyecto que es muy significativo, se denomina Impulso Violeta, que lo lanzamos en la ciudad de Guayaquil. Este tiene que acceder en este año a identificar y lograr llegar a 70,000 mujeres rurales. Ya empezamos, logramos con 5,700 en el último mes de diciembre, pero el objetivo es tener 70,000 mujeres rurales vinculadas al proyecto Impulso Violeta, que es generar emprendimiento, huertos rurales. Para eso contamos con un presupuesto de no menos de 13,900,000 a través del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Eso va enfocado ¿a qué? A disminuir la violencia basada en género, porque la hiperdependencia económica que tiene nuestra mujer rural, sobre todo, hace que en ciertos momentos se genere violencia basada en género. Y eso, obviamente, vamos a disminuirlo con programas tangibles como el que le acabo de decir. El lograr que 70,000 mujeres tengan un grado de independencia a través de proyectos directamente relacionados con ellas, será un proyecto, como se denomina, Impulso Violeta, que es muy significativo, valioso, valeroso, importantísimo para el Ecuador. Por ahí le doy 3, 4 proyectos
grandes, más allá, reitero, del reforzamiento de toda la red de protección social que llevamos nosotros como ministerio y que tiene que seguir adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, etcétera. Pero déjenme darle algo más. Al final, el proyecto más ambicioso que tiene el presidente Lasso es disminuir 6 puntos porcentuales de ese perverso 27% de desnutrición crónica infantil. Reitero una vez más, Fabricio, el segundo más alto de la región, solo por debajo de Guatemala, por encima de Haití, por encima de Venezuela. Es gravísimo. Hay que impulsar la disminución de los 6 puntos porcentuales de desnutrición crónica infantil. Para ello, estamos también ya trabajando para el lanzamiento del bono de los 1000 días. Este bono, que además será el primer bono inteligente, porque vamos a entregar con una tarjeta de consumo para que ésta vaya direccionada específicamente a la nutrición del niño, que no haya discrecionalidad de la madre o gestante o madre del niño vivo, sino que efectivamente vaya hacia el consumo. Ojalá inclusive, Fabricio, sea dosificado, tanta cantidad de carne de tal o cual producto, que de acuerdo a la técnica se dé. ¿Por qué se llama bono de los 1000 días? Porque busca cubrir entre los 270 días de gestación de la madre y los 730 días de vida del niño. La evidencia y los expertos manifiestan que si damos cobertura eficiente nutricional en esos 1000 días, porque desde la concepción es necesario la nutrición adecuada, estaríamos garantizando la disminución de este mal perverso para el país. Vea usted, esas son noticias muy importantes, positivas para el Ecuador, ofrecidas en campaña electoral y ahora empezadas a cumplir ya en el gobierno del encuentro. Correcto, ministro Bernal. Una cosa adicional, ¿este año podría haber una nueva depuración de los beneficiarios de los bonos? Sí, Fabricio, sigue formando parte de nuestro esfuerzo. Hay que incorporar núcleos familiares a las transferencias monetarias, pero hay que excluir también. El objetivo nuestro es que se excluya quienes están en los deciles 7, 8, 9 y se incluya a aquellos que están en cola esperando por años, que están en los deciles 1, 2, 3. ¿Cuál es el objetivo? Que quien realmente necesita reciba la protección del Estado ecuatoriano. Pero la metodología que usa el registro social, que primero es la actualización del registro 2014 al 18, ¿no? Porque veníamos trabajando con los dos registros por mucho tiempo. Y la segunda, ese registro 2018 cambió la metodología y le volvió más incluyente. Por eso es que en la última ocasión incorporamos a 85.822 núcleos familiares y se excluyó a 46.566, en un más o menos neto 40.000 nuevos beneficiarios. Ahora iremos en un camino, tenemos la proyección de incorporar a 100.000 aproximadamente núcleos familiares, iremos viendo cuántos también se van excluyendo, pero forma parte de lo que usted ha llamado de depuración. Nosotros lo hemos estructurado en el marco de una actualización sincera, ética e institucional para el país. Correcto, ministro Bernal, gracias por el tiempo y por atendernos, que tenga un buen día. A usted, Fabricio, siempre a las órdenes y es grato conversar con usted. Muy amable, Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, aquí en La Primera Hora.